siempre en mi casa yo digo que nunca faltaron tres cosas, lo que era la conversa sobre la familia, sobre la política y sobre Cañar. Siempre en el almuerzo conversábamos cómo nos fue, cómo estábamos, algún inconveniente que teníamos en la casa, pero las noches se volvía en una tertulia, en una conversa sobre temas políticos, acontecer local, nacional, provincial, de historia, en un primer momento con lo que era el círculo cercano de la familia, y posteriormente ya cuando nuestra familia creció, se estrecharon ya los lazos con mi cuñado. La política era el pan de cada noche, para poder nosotros tener una idea de qué es lo que sucedía. Entonces siempre en mi casa se habló de eso. Pero por ejemplo, yo empezaba como jefe de campaña de mis panas que se lanzaban y eran mayores. O sea, no, hagamos esta idea. ¿Por qué? Porque fui viendo desde un inicio, había gente que, me acuerdo, iban a pedir los rollos de facturas, el papel copiado, votar. Entonces se paraban en la losa última del edificio, ni siquiera en el piso, en la losa última, y botaban. Y le hacían subir a uno, enrollabas y lanzabas. Claro. Y mientras que otros abajo, exacto, mientras que otros abajo con pirotecnia, que metíamos escondidas, boom, 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 o sea, eran mítines políticos, y entonces eso fue despertando hasta que llegamos ya al momento en el que nos tocó a nosotros, y ahí sí toda mi familia, mis tías, mis tíos, mis hermanas, mi papá, que hagamos esto, que para que te lance, o sea, ya yo tomé la decisión sin consultarles. Un día nos organizamos con nuestros panas, llenamos los formularios, llegué a mi casa y dije a mi mamá y a mi papá, me lancé. Yo había creado un perfil a mi papá ya hace unos 5 años, dije, creemos una página en Facebook, empezamos a utilizar Instagram. Creo que fuimos la primera campaña en Cañar que utilizamos Facebook Ads, Google Ads y también videos ya profesionales para un concejal. Entonces, yo dije, hay una profesionalización también en las campañas políticas. Y al momento que van a buscar el abogado, y usted les dice, tengo apenas 25 años, ¿no baja la confianza en la gente? No, eso sí baja full. ¿Por qué? Porque en Cañar hay gran competencia, grandes abogados de trayectoria y que tienen su edad. Entonces, yo veo que esa es la diferencia y el problema que ahora tenemos los abogados jóvenes, porque ya no somos de esa generación. O sea, pues más que cobren menos y de pronto ejerzan una mejor defensa. Exacto, pero el problema es quizás un poco la estigmatización, la edad, y sobre todo que nosotros ya no seguimos a pie de la letra el código de vestimenta de los abogados. A todas las personas que nos siguen en el podcast de Ecos del Cañar, el otro perfil, bienvenidos a un programa más. En esta ocasión contamos con la presencia de un joven profesional del Cantón Cañar, de la provincia del Cañar, hijo de una ex autoridad del cantón y muy querido también, no solo en el vecino cantón, sino en toda la provincia. Hablo del doctor Antonio Santa Cruz, su padre, que en paz descanse, y la presencia del doctor Andrés Santa Cruz, quien poco a poco se está abriendo campo ya en el mundo del derecho, también parte ya de campañas políticas, y vamos a dialogar con él. Reitero, es un joven profesional, y empecémosle preguntando precisamente su edad. Andrés, bienvenido, muchas gracias. Muchas gracias, Álvaro, a Ecos del Cañar, por la invitación. Gracias, ya me ha dado esa magnífica bienvenida, evocando la memoria de mi padre. Y bueno, soy Andrés Santa Cruz Fernández, tengo 25 años, soy abogado y mantengo también un posgrado en comunicación política. Andrés, 25 años y, como le decía en la introducción, su padre, un político y funcionario público muy querido en el Cantón Cañar. ¿Cómo se define Andrés Santa Cruz? ¿Cómo se define Andrés en estos
cortos 25 años, pero ya con un largo paso ya por la vida pública, por la vida política, gracias a su padre y también gracias al camino que se está forjando. Bueno, Andrés se define como una persona responsable, comprometida, y algo que me ha caracterizado un poco quizás es ese amor por Cañar, un amor que realmente ha surgido por mi padre. Siempre en mi casa yo digo que nunca faltaron tres cosas, lo que era la conversa sobre la familia, sobre la política y sobre Cañar. Siempre en el almuerzo conversábamos cómo nos fue, cómo estábamos, algún inconveniente que teníamos en la casa, pero las noches se volvía en una tertulia, en una conversa sobre temas políticos, acontecer local, nacional, provincial, de historia, en un primer momento con lo que era el círculo cercano de la familia, y posteriormente ya cuando nuestra familia creció, se estrecharon ya los lazos con mi cuñado. La política era el pan de cada noche, para poder nosotros tener una idea de qué es lo que sucedía. Entonces siempre en mi casa se habló de eso. Creo que eso me llevó también a inculcar cierta vocación, en este caso sobre todo por el sector un poco público, al cual aún no he tenido la oportunidad de ingresar, pero algún momento quisiera hacerlo, y en este caso de alguna manera contribuir desde ese espacio al desarrollo no solo del cantón, sino también de la provincia y, o sea, usted y del país. A los 25 años se considera un cañarejo de cepo, un cañarejo de corazón. Exacto, un cañarejo de corazón, pero sin esas consideraciones un poco quizás del pasado del cañarejo, el que se le conocía solo por ser una persona frontal, directa, pero también un cañarejo que mira ya hacia el futuro, hacia cómo será Cañar. Ya nos encontramos próximos a celebrar 200 años, y cómo será ese Cañar del futuro. Yo digo que hay muchas cosas que todavía nos encontramos en Cañar viviendo en un siglo pasado. En toda la provincia en general. Entonces yo últimamente he venido desarrollando una idea en mi mente, de ingresar a Cañar ya en la tercera década del siglo XXI. Entonces, con una evolución total del pensamiento, un poco más liberal, un poco más cercano a esa libertad individual de la persona, sin dejar de lado el conglomerado social, y sin dejar de lado tampoco al Estado, porque sea como sea, en las ciudades pequeñas, en los municipios pequeños, el Estado es fundamental para el desarrollo de la sociedad. Pero lo que pasa es que vivimos, ¿no? Ya nos vamos a irnos entre idas y vueltas, pero o sea, yo siempre digo, lo que pasa es que en la provincia, yo tomaba siempre el ejemplo de Azogues y tomo siempre el ejemplo de Azogues, pero yo creo que la realidad no es distinta en los 6 de los 7 cantones. La Troncal es un mundo aparte, pero yo decía siempre, en Azogues lo que pasa es que somos muy curuchupas. En cambio, en Cañar me parece que sucede igual, pero tomando en cuenta el importante sector indígena, que también tiene sus creencias, más el curuchupismo de la parte mestiza, digamos así. Entonces es una fusión de creencias y de culturas difícil de comprender, pero a la vez rica para estudiar. Yo también he considerado lo mismo. Realmente yo lo que digo de Cañar es que es un mundo aparte de todo el mundo en el que vivimos, porque tiene desde la religión católica, evangélicos, ahora la sociedad, los jóvenes, que a mí me ha sorprendido para bien, tienen un poco más de esa liberalidad, de esa libertad, que quizás nosotros en épocas pasadas no teníamos. En ejemplo, en mi casa, que somos jóvenes. Exacto, o sea, mi padre, yo cuando salí a los 16, a los 15 años, era 9:30 estás aquí, 10 estás aquí, pero veo ahora en las nuevas generaciones, en la calle, en el parque, en las fiestas, 10, 11 de la noche, más normal. Me alegra que Cañar se vaya convirtiendo también en una ciudad nocturna, pero sí existen rezagos del curuchupismo que se considera, o sea, y que yo especialmente veo que es menos un poco en las provincias del sur comparado a las provincias del norte, como Pichincha, que Quito realmente es una ciudad franciscana, como su nombre indica,
que está más arraigado esa situación, pero que veo que en Cañar un poco se desatiende. Existen grupos feministas, los hombres también... En una sociedad machista. Exacto, los hombres también van cambiando su pensamiento. Si les preguntas sobre el aborto, de 10 hombres que les consultes, 7 te dirán que es decisión de la mujer y 3 quizás por su concepción, en contra total. Exacto, por su forma en cómo fueron criados, empiezan a dubitar un poco, a dudar, pero están abiertos quizás a un debate. Existen también varias escuelas, quizás religiosas y colegios religiosos en Cañar, pero que no interrumpen ya, como en siglos pasados, el desarrollo liberal de la persona, sino que empiezan y permiten también ese libre albedrío, si se podría decir, ese libre pensamiento de la sociedad, y veo que Cañar ha revolucionado un poco más en eso. Y me llena un poco también de gratitud. Con algunos amigos hemos ido teniendo espacios, podcasts, que estamos empezando, que tratamos de tocar estas fibras sensibles de la sociedad. Algunos nos dicen con riesgo, oye, te estás metiendo en esto, vas a quedar mal, un poco... Pero siempre es así al inicio, porque recuerdo que cuando empezaba yo en la era digital, haciendo entrevistas a sí mismo, o sea, por ejemplo, nadie les preguntaba a los políticos, oiga, cuándo fue su última chuma, alguna cuestión de eso. Entonces, siempre hay ese miedo marcado, y es por la sociedad. Y es de, oye, te van a decir que no preguntes huevadas, en pocas palabras. Entonces, siempre es bueno abrir y que las ciudades, los cantones de nuestra provincia se vayan precisamente abriendo, como usted decía, valga la redundancia, a otras ciudades como en Cuenca, por ejemplo, que no... Si bien es cierto, tienen la misma creencia, pero poco a poco es están una ciudad botándose de lo mismo. Y eso a veces está en el hecho de salir del terruño. Uno también logra cambiar su concepción, conoce gente que piensa distinto, que piensa un poco más allá de lo que a nosotros nos enseñaron. Entonces yo sí agradezco también haber tenido esa experiencia, quizás cercana de la ciudad de Cuenca, pero donde conocí gente increíble que fueron rompiendo ciertos tabús que yo tenía. Yo entré muy joven a la universidad. Ajá. ¿Y dónde creció, por ejemplo? Entonces en mi casa yo sí agradezco un poco a mi papá, porque el rato que yo ingresaba al colegio habían 2 opciones en Cañar: el Peralta y el San José de Calasanz. El técnico no, porque tenía otra especialidad dirigida como el nombre ¿Dónde indica, creció Andrés Santa Cruz? Para luego hablar del colegio. Bueno, yo crecí en una familia de 6, 4 hermanos, mi mamá y mi papá, mi hermana Adriana, Fernanda, Sebastián y yo, el último de ese hogar. El mimado. No tanto. Sebastián es el mimado. A él le molestamos incluso. Es la pasión de mi mamá. Pero era un hogar lleno de cariño en el mítico sector de la avenida Ingapirca y la Ciudadela El Vergel, que de Ciudadela no tiene nada, solo el nombre. Junto a mis vecinos, mi vecino Coquitos, que le decimos con cariño, la señora Miriam, el ingeniero Carlos Ávila. Un barrio en donde jugábamos, en donde existía la pelota, el arco era la pared de mi casa. O 2 piedras. Exacto, entonces donde el premio era una Coca-Cola. Entonces fue una infancia llena de cerveza. No, eso llegó a los 14 años. Pero fue una infancia chévere. Estudié en la unidad educativa Ezequiel Cárdenas. La primaria nada más. La primaria, donde hice hasta ahora, a quienes considero mis grandes amigos. ¿Por qué? Porque fue algo full chévere el hecho de que estudiamos no solo la escuela, sino que coincidimos también en el colegio. Israel López, Walter Gárate, Carlos Solís, Galo García, Ramiro Molina, que fueron mis panas en la escuela. Entonces en la escuela era un ambiente chévere, jugábamos fútbol. ¿Cómo era Andrés en la escuela? Una persona un poco... Inquieto, siempre fui un poco introvertido, un poco, siempre responsable. Mi mamá, profesora de profesión. Entonces, ¿En la misma? No, en la unidad educativa Alfonso María Ortiz del Tambo.
Entonces yo llegaba de la escuela, 2 de la tarde, te me sientas en el escritorio, los deberes, entonces tarde jugábamos. Y ahí empecé a dar un poco los primeros pasos que me ha servido demasiado en la vida. Aprendí oratoria. Entonces llegaba el lunes cívico, el día del escudo, entonces 5 guambras nos hacían pasar y que recitemos un poema al escudo, entonces iba perdiendo el miedo y fue una experiencia súper chévere. Seguimos esperando el reencuentro de la Ezequiel y hasta que llegó ya el último día de la escuela y cada uno tomamos caminos separados sin saber que nos íbamos a... Desde niño, ¿cuál era la inclinación de Andrés? A ver, hay gente que desde niño juega, por ejemplo, a ser abogado, médico, arquitecto, ingeniero, futbolista, la mayoría, me incluyo ahí, pero... El sueño frustrado. El sueño frustrado, por eso se dedica al periodismo luego. Pero, Andrés, ¿qué pensaba desde un inicio? Y luego no sé si esto cambió en el colegio. Desde un inicio, creo que me vi siendo abogado. Siempre, ya digo, ha estado la figura de mi papá. Era esa figura con terno, de hombre recto, de juez en ese tiempo que, o sea, yo viví la época de juez, 30 años él, entonces teníamos una diferencia de edad bien grande. Yo fui el último, su último esfuerzo, como se dice, ¿no? Entonces, yo le conocí a él más como padre que como amigo. Por ejemplo, mi hermana Adriana, mayor a mí con 9 años, ella tuvo otra versión de él, pero siempre ya me empezó a inculcar también estas situaciones. Yo recuerdo que a los... ¿De sus hermanos solo usted abogado? No, mi hermana Adriana, ella es defensora pública en la ciudad de Cañar, una excelente profesional, de la cual yo aprendo ahora y le tengo un cariño y un respeto inmenso por su profesión y por su forma de ser. Entonces mi papá, yo siempre me gustó la lectura también y la historia. Ya digo, si yo no hubiera sido abogado, hubiera sido periodista o historiador, uno de los dos. Entonces un día mi papá llega, existían las revistas muy interesantes que vendían en la Reina, me acuerdo, en la imprenta La Reina en Cañar, con datos, con informaciones, con curiosidades, temas políticos. ¿Usted fue niño ese tiempo? Niño en ese tiempo. Temas políticos, de ingeniería, de mecánica. Para la mecánica yo soy un cero, es mi hermano el que maneja eso. Entonces mi papá un día encontré unas revistas antiguas de él, que era del 2000, de 1999. Entonces, en la revista muy interesante hablaba del feriado bancario. Del feriado bancario, hablaba del apagón mundial que iba a haber al momento en el que se en el 2000. Entonces yo un día con esa revista me gustó, entonces mi papá cada mes me compraba un ejemplar de muy interesante, entonces iba inculcando, entonces me gustó. Después en las conversaciones el escuchar de que Cayo Lucio, está Correa, está de prefecto tal persona, está de alcalde tal persona, entonces... El otro Correa de prefecto. Ajá, no, eso después él ya es contemporáneo, ya a mis inicios en el colegio. Entonces ya empezaba a despertar en mí algo, o sea, esa situación de qué es la política, para qué sirve la política y a inculcarme un poco más en esos temas. Entonces ya dejé un poco ya las revistas de Muy Interesante. Existía ya un poco el internet, existía ya programas de discusión política, entonces me sentaba hasta el 10, 11 el internet, de ahí del 12 en adelante ya, 2012 en adelante ya. Entonces empezaba a informar, la primera referencia de mí, Wikipedia, la historia de los políticos, la historia de Ecuador, de los presidentes, los datos de la ciudad de Cañar, los habitantes, cómo es esta situación, esto que lo otro, entonces... Dije, aquí me siento cómodo. Pero usted de niño haciendo todas estas cuestiones. Sí. ¿Y los otros niños jugando PlayStation? Es que yo también, o sea, distribuíamos del tiempo, o sea, yo nunca tuve Play, eso sí mi mamá me prohibía. El único que tuvo Play fue mi ñaño. Y mi mamá decía que no, que es una pérdida de tiempo. Bueno, ella con sus cuestiones que de esa época decían que por poco les volvían viciosos, agresivos. Entonces. Exacto. Pero igual uno se escapaba a los Nintendos.
Claro. En Cañar era común. Los vicios que sabíamos decir. Entonces, uno se iba. Jugué Play 2, la GameCube, el Wii. Nunca tuve, pero salía. Hice la vida de un niño normal. Luego del colegio. Exacto, pero qué sé yo, llegaba a las 8 o 9 de la noche o una media hora en la tarde y ya. Distribuía bien el tiempo. Creo que ahora también esa es una cualidad que tengo, de ser organizado. Y esa fue mi infancia, pero fue una infancia de barrio también. Ya digo, todas las noches salíamos de 6:30 a 8 a pelotear con los panas. El fútbol también fue una de mis pasiones de pequeño y hasta ahora estuve en la escuela de fútbol de la liga cantonal. Hasta los 8 años fui un gran futbolista, hasta los 8 años. De ahí con mi pana Renan Romero descubrimos las salchipapas y a las 3:30 comíamos las salchipapas después del entrenamiento y al mes creo que ya nuestro estado físico cambió. Pero eso, entrenábamos hasta las 3, 4 de la tarde, veníamos a los campeonatos acá en Biblián, en Azogues, en el campeonato del Cuartel, Dávalos, en Cuenca. Entonces fue una infancia. Cuando la liga tenía escuela de fútbol. Exacto, cuando la liga tenía. No somos tan alejados. 2 años nada más le voy sacando, pero por ahí vamos. De ahí, el colegio, ¿en dónde estudia? Ahí viene la decisión, creo que un poco más importante de mi vida. Ya digo, existían 3 opciones para mí. El técnico, que estaba... El técnico, hablamos de Cañar, ¿el cuál? Andrés Fernández de Córdoba. El primer colegio de Cañar. Entonces, estaba orientado frente a otra situación. Carreras netamente técnicas. Exacto. Lo que se trasladó ahora acá al instituto... Andrés de Córdoba. Ajá, con ese mismo Pero, nombre. o sea, ese tiempo usted todavía era de las últimas generaciones del bachillerato... ¿O ya llegó al bachillerato general? Yo llegué fui la primera promoción del bachillerato. Yo fui la última promoción del bachillerato con especialidad. Bachillerato exacto. Entonces, estaba esa, el Peralta y el Calasanz. En el Calasanz yo no hice la preinscripción, nada, pero teníamos a un familiar que nos dijo, o sea, no hay problema, o sea, yo te ayudo. Vas, das el examen, sin que hayas hecho el pago de la preinscripción, es una matrícula extraordinaria como se conoce ahora, pero vas, das el examen y dependiendo de eso a ver si entras. Llegó el día de decidir en cuál de los 3 colegios, entonces mi mamá un poco más inclinada que vaya al Calasanz, mi papá... ¿Por qué ella estudió ahí o qué? No, alegaba un poco de que la educación iba a ser mejor. Y mi papá me llama un día, dice, bueno, ¿qué vas a hacer de tu vida? Me acuerdo en la habitación de él. Yo digo, no sé si quiero ir a dar la prueba. Entonces él me dice, a ver, siéntate acá. Yo estudié en el Calasanz y en el Peralta. Él fue de los dos. De los dos. Él llegó hasta 3er año en el Peralta, en el técnico, en el Calasanz, y se graduó en el Peralta como el mejor regresado. No llegó a la bandera porque las leyes decían que si se cambiaba de colegio, Entonces él me dijo, o sea, con la experiencia que yo tengo, te puedo decir, o sea, el Calasanz es una gran institución ahora, se ha convertido en el referente de la educación en Cañar. Entonces él me dijo, o sea, decídete un poco por el Peralta, dice, es un gran colegio, vas a tener... Emblemático también. Emblemático, ¿no? Y me dijo, o sea, vas a tener un poco esa libertad de ser tú mismo en el colegio. Él fue una persona que no creía en la iglesia mucho. José de Calanzas, colegio católico. Colegio católico, entonces él me dijo, él pensaba un poco que quizás me iba a limitar en mi desarrollo personal y de mis ideologías. Entonces él me dijo, o sea, yo te recomiendo acá, ve qué haces tú. Entonces a la final escuché a mi padre y me inscribí en el Peralta. Y creo que fue la mejor decisión de mi vida. ¿Por qué? Porque volvimos a coincidir con grandes amigos, volvimos a formar un curso extraordinario. De alguna manera siempre he dicho de que el Peralta tiene esa contradicción ideológica. Al ser José Peralta un liberal, teníamos una gruta de la Virgen, entonces yo siempre me contradecía y decía, es un colegio sui generis.
en donde se encontraban y se mezclaban todas las posiciones, por así decirlo, sociales. Todos éramos amigos de todos, formamos un gran grupo y fue un colegio en donde siempre se apoyó en distintas actividades. Algo se sabía de oratoria y siempre nos llamaban, nos decían participemos, ayúdenos, y nosotros siempre estábamos dispuestos y fue el lugar en donde yo pude realmente empezar a ver más allá de la esfera personal, ver la realidad de otras personas, ver la realidad de la educación pública, que en ese entonces mejoró un poco, pero continuaba con sus inconvenientes. Entonces fue una experiencia que realmente me marcó en la vida. Llegamos incluso a formar ahí un espacio de lucha para engrandecer al colegio, llegando inclusive a ser presidente del Consejo Estudiantil y lograr algunos pequeños hitos y beneficios para el colegio. Usted ya en el colegio corre ya la vena. Exacto, o sea, uno llegaba a sus 12, 13 años, primero era el cambio hasta adaptarse, después ya... ¿Ese tiempo solo colegio? Solo colegio. ¿O claro. sigue siendo solo colegio? Sí, solo colegio, ahora es bueno con el tema de... Unidad educativa. Exacto, de la unidad educativa, pero yo ya veía a mis amigos de otras promociones cuando se lanzaban, cómo era el tema de la campaña, lo chévere, eso era lo gara del colegio, porque el Peralta... te daban permiso para salir a hacer campaña. Me acuerdo que invadíamos el último piso. No, más que nada era el debate era al aire libre, era como un mitin político antiguo, o sea, era la política del mundo exterior dentro del colegio. Los demás colegios no les permitían hacer mítines políticos, les llevaban a lo que viene a ser a los coliseos, a los auditorios, a que escuchen el debate, pero no el meeting como tal, esa esencia de la barra aquí. Pero ahí usted con el apoyo de su papá. No, o sea, uno Wambra, que máximo se llegaba a la casa, ¿por qué? Porque mi papá ni le veía, él era, aparte de ser juez, ¿tenía una oficina? No, era profesor de la Universidad Católica. Entonces él llegaba a las 5 de la tarde, 15 minutos a tomarse un café, a veces que ni yo estaba en la casa a esas horas, y llegaba a 10 de la noche. Llegábamos solo a conversar, pero todavía no había ese apoyo. O sea, mi papá sabía un poco, pero era como que, no, sigue, está bien. Pero ahora los papás, no sé si he notado, que ahora los papás como que en la educación se involucran más con los hijos. Yo he visto que en algunos casos, incluso si los hijos están de candidatos, ellos van a ayudar a hacer campaña en los colegios. Sí le tengo que hacer porque... al final del día es la libertad. Es la libertad. Y a uno le permite crecer. Le permite crecer, pero por ejemplo, yo empezaba como jefe de campaña de mis panas que se lanzaban y eran mayores. O sea, no, hagamos esta idea. ¿Por qué? Porque fui viendo desde un inicio. Había gente que, me acuerdo, iban a pedir los rollos de facturas, el papel copiado. Votar. Entonces se paraban en la losa última del edificio, ni siquiera en el piso, en la losa última. Y votaban. Y le hacían subir a uno, enrollabas y lanzabas. Claro. Y mientras que como otros en el abajo, estadio. Exacto, mientras que otros abajo con pirotecnia, que metíamos escondidas, boom, boom, boom. O sea, eran mítines políticos. Y entonces eso fue despertando hasta que llegamos ya al momento en el que nos tocó a nosotros. Y ahí sí toda mi familia, mis tías, mis tíos, mis hermanas, mi papá, que hagamos esto, que para que te lance. O sea, ya yo tomé la decisión sin consultarles. Un día nos organizamos con nuestros panas, llenamos los formularios, llegué a mi casa y dije a mi mamá y a mi papá, me lancé. Mi papá un poco, qué chévere, medio no muy animoso, porque era su carácter, no era tan expresivo, pero en el fondo sabía que él me apoyaba. Bastaba con que él me diga, dale pelado, dale. Entonces fuimos, ganamos las elecciones. Un poco de gestión también que se logró hacer fue gracias a mi familia, que logramos hacer algunos contactos con la ministra de Educación y la viceministra que era en ese entonces,
logramos que el colegio acceda a un fondo para la reparación de la cancha, porque la cancha de fútbol que nosotros jugábamos era una cancha lisa que llegaba al área contraria y se hacía una montaña, una loma, porque existía filtraciones en la universidad, en el colegio. Llovías, el agua se empozaba y nosotros de majaderos en carnaval hacíamos pileta. Entonces, nosotros de alguna manera se pudo echar la mano al colegio, no tuvimos la suerte de ver concretos esos resultados, sino ya después de hace unos 3 años, 4 años, cuando ya se ejecutó ese presupuesto que nosotros habíamos logrado conseguir, porque en esa época el Ministerio de Educación tenía un programa respecto de los colegios emblemáticos públicos, que tenían que hacer una valoración arquitectónica, ver cómo estaban, ver si les repotenciaban o si solo invertían los recursos. Pero era ya un poco en la época en donde la bonanza económica no estaba también ya, que le hablo, 2014, 2015, ya no había muchos recursos, pero se logró introducir al colegio ahí y se pudo tener después esa gestión. Y bueno, las ofertas de campañas eran distintas, ¿no? Era que vamos a hacer el mejor campeonato de fútbol, que el programa de Navidad. Claro, si no, algunos ya decían, ya te voy a dar pintando la cancha, vamos a pintar el colegio. Y mis panas siempre me joden, no, pero vos ofreciste piscina en el colegio. Y yo decía, no se pasen de... Entonces ahora me joden, pero creo que en algo se pudo. ¿Y usted se graduó ahí de bachiller general? De bachiller general. Y ahí viene quizás un poco ya los tropiezos que la vida real le va dando, ¿no? Mi familia siempre estudió en la universidad estatal, todos mis hermanos, mi papá. Acá en Cuenca. Acá en Cuenca, entonces era como que la tradición seguir, entonces hasta que mi papá me dice... ¿Qué vas a estudiar? Yo ya tenía decidido, o sea, derecho, o sea, por la tradición familiar, por la formación que uno se le fue inculcando en el colegio. Exactamente, entonces se despertó ese pequeño sentimiento ya. Yo dije, no, me veo como abogado. Y él me dijo, claro, no hay problema, hay estas dos opciones. Agradecido con mi papá que tenía la posibilidad económica, pero él me dijo, hay estas dos opciones, hasta que... por influencia... ¿Las dos opciones que eran? ¿La Universidad Católica? No, la UDA y la estatal. Entonces, descartada la Católica aquí. En Cañar, en ese tiempo existía derecho. No, y aquí en Azox. Aquí en Azox, no. Él decía en Cuenca. Entonces un día, hasta que un día con mi tía Marta, ella trabajaba en la ciudad de Cuenca y mi primo específicamente estudió en la UDA. Entonces, había conversado con mi papá, le había dicho, oye, un poco mejor el nivel académico acá en la UDA, son nuevos profesores con nuevas maestrías, ve por qué no le inscribes. Entonces mi papá se quedó con esa idea, entonces una vez me comentó, entonces yo dije, bueno, si usted es el que me va a apoyar, digo, encantado. Usted va a pagar, ¿no? Entonces, por suerte, en esa época la Universidad de la SUAY tenía un sistema de pensión diferenciado que dependía del colegio en el cual tú te encontrabas, si era público, fiscomisional o privado. Entonces, como venía de un colegio público, también me beneficiaba un poco, hasta que logré ingresar dentro de los 10 primeros, porque era un preuniversitario, más un examen final. Entonces me dediqué un mes entero. ¿Fue a vivir allá en Cuenca? Me fui a vivir en la casa de mi abuelita, no, con mi hermano Sebastián, que él estaba estudiando en la universidad. Pero fue un cambio muy abrupto. Exacto. Porque básicamente vivían los dos. Exacto. Usted indicaba al inicio de que acostumbrado a la familia de 6. Exacto, entonces fue un cambio. El primer día mismo uno se va... Eso es algo feo que nos pasa a los foráneos, por así decirlo. Irse y abandonando, por así decirlo, el hogar. O sea, es un cambio, pero que implica mucha responsabilidad, claro, y que al final tiene sus recompensas. Le otorga una madurez que a mí me otorgó... Y la independencia que uno tiene también. Que la independencia choca cuando uno vuelve a ese hogar. Entonces eso me pasó. Verás, ya no estás viviendo solo. Exacto. Ya entonces, no te mandas solo. Ya no te mandas solo. El hecho de aquí hay reglas. El hecho de ir a una ciudad ya, una ciudad de medio millón de habitantes, porque incluso a mí también mi papá una vez me propuso, ¿quieres irte a estudiar a Cuenca? Lo que era los últimos 3 años del bachillerato. Yo le dije que no, que quería quedarme en el Peralta, por el amor que le tengo también a ese gran colegio. Y fue el cambio radical, pero que encontré excelentes personas de mi formación ya universitaria, grandes amigos de la ciudad aquí de Azogues, de Cañar. ¿Quiénes, por ejemplo? Josué Andrade,
un colega prácticamente él, un gran amigo de la ciudad de Cuenca, Nicolás Piedra, Pedro Pesantes, Mateo Cuellar, de todas las ciudades del país. Entonces me abrió también las puertas, siempre con la responsabilidad que implicaba, porque al final llegaba la hora de pagar la universidad y uno tenía la vergüenza. Oiga papi, hay que pagar el ciclo. Entonces eso me generaba mucha vergüenza, porque yo decía a mi papá, y lo peor de todo era que mi papá, el rato que yo ingreso a la universidad, renuncia él como juez. Se cansó, un día se levantó y dijo, ya he dado 30 días de mi vida, 30 años, perdón, de mi vida, no doy más. Él no se jubiló después. Renunció, pero o sea, ya cumplía con los requisitos de jubilación, entonces dijo, ya, hasta aquí nomás. Entonces era ese cambio también, se quedaba sin un ingreso, sino que pasaba a percibir un ingreso mucho menor de sus aportaciones al IES. Entonces fue un golpe también económico en la familia, pese a que tenía dos padres profesionales, pero que igual le implicaba a uno esa vergüenza de pedirle. Claro, aparte por la comida, exacto. Entonces, servicios básicos. Lo que me propuse de alguna manera fue ayudar. Entonces yo, por este recorrido y la poca experiencia que tenía de hablar en público, de la oratoria, se dio la posibilidad de ser ayudante de cátedra en lenguaje instrumental, que era una materia optativa, pero que en derecho era obligatoria, que se componía de lectura, escritura y la expresión oral. Entonces se dio esa posibilidad, ingresé como ayudante de cátedra, calificaba exámenes, preparaba pruebas, esto le hablo cuando estaba en tercer, cuarto ciclo, y 20 años. Y la universidad ahí, a quienes formamos parte con otra gran amiga, Shina Gutama, nos otorgó una beca parcial, que ayudaba, que ya me sentía ya un poco más yo alivianado la carga era menos. Era menor, entonces eso me alivianó un poco más. El tema de los pagos, que siempre me dio hasta el último día vergüenza, cosa que ya el día que me tocó pagar los derechos del examen de titulación, fui yo el que pagué con mi plata. Entonces me sentí ya a gusto, porque ya estaba trabajando, tenía mis ingresos y decía como que ya una carga menos para mi papá. Entonces igual en la universidad participamos de un poco de la política, fundamos un nuevo movimiento estudiantil, que ya por nuestra edad no alcanzamos a cumplir el objetivo, que era la presidencia de UDAFE, que se conocía, pero que logramos capitalizar en ciencias jurídicas. Pero hacía farras usted ahí viviendo solo con su hermano. Farras de foráneos, jueves de foráneos, no, todo vivimos en la universidad, siempre con responsabilidad más que nada. Tuve grandes amigos, Adrián Sigüenzi, uno de ellos, que era el mayor a nosotros, el que ya estaba instalado en Cuenca, entonces íbamos con él, salíamos a veces a bares, a ver los partidos de fútbol, a joder. Pero él siempre nos decía, o sea, vinieron a la U a estudiar. Primero estudien y luego cualquier cosa. Entonces él decía, o sea, si nos pegábamos una chupa hasta las 3, 4 de la mañana, 6 de la mañana él, todos de pie, vamos a la universidad. Entonces nosotros decíamos, ¿cómo? No, péguense un café, pónganse pilas, y nosotros sentados más que atrás, pero atendiendo, o sea. Después yo decía, quizás puede ser una falta de respeto, pero no era el fondo, sino era el mensaje. Sean responsables siempre. Entonces siempre teníamos la joda, siempre entre cañarejos nos reuníamos allá a tomar los jueves, los viernes. A veces uno cuando estaba en los primeros ciclos volaba vuelta, regresaba. Espero que se acabe la hora. Nos vemos. Yo incluso algunas veces llevaba hasta una mochila aparte a la U, 3, 4 de la tarde, cogía a las 16 al Hospital del Río. La Cañar o la Hawái. Exacto, la Cañar y ya. Y cuando se tenía prisa se cogía la Turismo Oriental, la Sucre, que no iban haciendo paradas si no era directo. Entonces fueron los mejores años también de mi vida en la universidad. Andrés, y ahora se empieza a abrir campo, usted ya termina la universidad y tiene su oficina ya, y su padre ya incursiona en la política como concejal de Cañar y vicealcalde de Cañar. ¿Cómo empiezan a llegar los clientes? ¿Cómo empieza a llegar la gente? Eso es lo más complicado. Yo cuando estaba en el último año de la U, teníamos lo que eran las prácticas preprofesionales.
Entonces ya estaba por finalizar, un poco antes, en el mes de junio más o menos. Entonces yo tenía un profesor, Giancarlo Viñolo. Entonces, un día, un gran profesional, un gran amigo, entonces yo le pedía, le dije, Doc, habrá la chance de aprender. Entonces él me dice, déjame ver, en mi estudio estamos medio copados. Total, a la semana me parece que me llama y me dice, Andrés, tu carpeta, ven acá. Las prácticas. No, me contrató como pasante. Entonces aproximadamente ahí estuve casi un año, donde aprendí un poco sobre la rama de derecho penal. Entonces yo ya tenía ideada, ahí cambió un poco mi chivo, o sea, dije como que, ¿y qué tal si me dedico 100% a la abogacía? Me quedo aquí en Cuenca, en este estudio, crezco aquí, ajá. Entonces me cambió ahí, el chip me hizo dudar sobre qué es lo que quería. Se acabó la U, fue pandemia, creo que todos estábamos sin saber qué hacer hasta que un día... O sea, la campaña política de su papá, ¿usted la vive en la U? No, sí, o sea, sí, los últimos ciclos, noveno me parece que es la campaña. Pero ahí es, antes de eso, o sea, la campaña fue de manera previa. En la campaña mi papá dice, nunca nos consultó. Él aceptó. Él aceptó. Porque el alcalde Yuxi era alumno de él. Ajá, entonces fueron grandes amigos. Ya en el tema profesional también llevaban algunos casos. Mi papá tenía una oficina después de haberse jubilado, pero era una oficina más de servicio social y para que él también... poco a poco. Ajá, no se quede en la para casa. Para las copias nada más. Exacto, pero lo que a él le importaba era el servicio social. Entonces la mayoría de casos eran casos pro bono, que se conocen casos gratuitos, que les llevaba a conocidos, a gente con el que él se crió, de la zona rural sobre todo, porque él se crió ahí, en Jalupata, entonces de alguna manera él tenía ese sentido de pertenencia. Entonces un día Jalupata es Suscar. No, cerca de Suscar, pertenece a Cañar. Entonces ese día él nos dice, mis hermanas un poco recelosas, decía, ¿cómo a esa edad? Ya, ¿para qué? Mi mamá también recelosa, que no me ha consultado. Yo y mi hermano vuelta un poco la contraparte. No, dele, con mi cuñado, dele. Cero manos. Mi papá dijo, no importa, vamos. Entonces, a la final hicimos una reunión entre todos, sí, estamos todos de acuerdo, sí, no hay ningún problema. A la semana que pasa, en el movimiento estudiantil que nosotros teníamos, a mí también me dicen, Shanta, vos, vicepresidente de la Escuela de Derecho o Consejo de Facultad. Hicimos ahí unas movidas, me fui para Consejo de Facultad, ganamos en Consejo de Facultad y mi papá, mientras otro lado, gana la concejalía. Pero las elecciones de la U eran mucho más rápidas. Entonces yo, cada vez que tenía la oportunidad, me regresaba a Cañar. Y los fines de semana, viernes, sábado y domingo, netamente en la campaña. Entonces mi papá vendió un vehículo, cambió, entonces compramos una camioneta, entonces yo y mi hermano éramos los choferes de esa camioneta. Le brandeamos de los colores del movimiento, con las figuras de los candidatos, y viernes desde las 2 de la tarde que llegábamos a Cañar, y el sábado desde las 6 de la mañana, a veces con un chuchaqui increíble, en especial mi hermano, que una vez quedó del viaje, pues íbamos a Aventura, y llegó tarde. Pero eso su papá recorría todas las parroquias, ¿no? Es que esa fue la diferencia en la campaña con él. Él era concejal urbano. Él era concejal urbano y no nos dedicamos tanto al urbano, sino más apoyamos también al alcalde y recorríamos todas las parroquias cuando había la posibilidad. Y entre semana mi papá decía es que él tenía un problema en la pierna, no podía salir a caminar mucho. Entonces él me decía un poco, medio que decía, también un poco de vergüenza, ya no era el joven de antes para pedir el voto. Entonces, ahí yo también descubrí otra situación. Dije, las campañas se hacen ya de otra manera, ya no se hacen como hace 30 años, los meetings, las situaciones, sino están las redes sociales. Entonces ese día le cogí, había creado un perfil a mi papá ya hace unos 5 años, dije, creemos una página en Facebook, empezamos a utilizar Instagram, creo que fuimos la primera campaña en Cañar que utilizamos Facebook Ads, Google Ads y también videos ya profesionales para un concejal. Entonces yo dije, hay una profesionalización también en las campañas políticas. Evoluciona bastante. Exacto, entonces yo me metí a unos cursos que se ofertaban en línea, que era en Udemy, me parece que se llamaba la aplicación, sobre comunicación
y sobre campañas electorales. Yo en esa época tenía 20 años, 21 años, entonces... Pero todo era con la finalidad de ayudar a papá. Ayudar a papá, entonces, asimismo, recién aparecidos los drones, me parece, hicimos un contacto con los señores de Cuenca. ¿Cuánto nos cobra por hacer un spot? No, me dijo creo que $75, ni siquiera era licenciado en comunicación, sino tenía el dron. Entonces creamos un chévere spot. El vecino, nuestro vecino nos ayudó con una canción que en esa época salió justo el Huyayay. Entonces fue, o sea, una campaña como que la primera que yo puedo decir conduje de alguna manera desde el ámbito digital, y donde ya aprendías a cómo se mueve una campaña. Entonces ya digo, le creamos, contraté yo a un fotógrafo profesional con mi mamá. No le contamos a mi papá de quién era el fotógrafo, sino él pensó que era del movimiento. Ajá, del movimiento, tal. Yo después a la semana le dije, papá, no, es mi pan, el Cruz. Le contratamos, él nos va a colitar. Entonces, teníamos ya otro tipo de campaña que suplió un poco la campaña en territorio, porque en territorio, en el centro urbano, no era mucho, o sea, eso hay que decir con sinceridad. Se suplió de alguna manera, o sea, porque yo tenía el miedo, decía, ¿y si perdemos? Siempre uno centra la campaña con la intención de ganar, pero está el riesgo de perder. Entonces se ideó esa situación. Entonces ahí también ya se despertó algo en mí, o sea, dije, me gusta. Hay que saber, claro, hay que saber cómo moverse, saber cómo hacer esto. Entonces, ya el día de las elecciones, bueno, el control electoral, yo estuve alejado de eso. Teníamos un campeonato de fútbol, me lesioné, entonces andando con muletas yo el día de las elecciones solo manejaba. Entonces no pude estar en el grueso del control electoral, que esta vez sí lo pude hacer, y que ya se completó un poco ya esa experiencia, pero se logró lo que era el objetivo. Y ahí viene ya lo que fue mi transición. ¿Ya termina la U? Yo terminando la U, ya terminado la U, ajá, antes de la pandemia estaba haciendo mi tesis, pero vuelta me empecé a cuestionar, dije, ¿es en verdad lo que yo quiero? Estar siempre en una oficina, las 8 horas, 9 horas, 10 horas, y mi papá ya en la concejalía, solo, porque vivía solo ya mi papá y mi mamá, todos los hijos ya aparte. Llegaban así al mediodía, pero no era lo mismo tener. Entonces, llegaba el fin de semana y mi papá decía, hoy hay esta ordenanza, pero se reformó el COA, vos estás más fresco, ven acá. Entonces nos sentábamos a ver cómo era la situación. Entonces llega la pandemia, yo estaba en Cuenca, empiezo a trabajar. Y de igual manera todas las noches era, oye, vos estás haciendo la tesis de esto, ¿cómo se puede hacer? O sabes que esta duda hay, ¿cómo resolverías? Entonces, ya no eran las cuestiones de derecho civil, de derecho penal, eran las cuestiones de derecho público, duro. Y ya no era como que, oye, es así, sino, oye, dame tu opinión y ayúdame con esto. Era otro tipo ya de conversación la que mantenía con mi papá. Entonces ya yo también dije, o sea, como que tengo que de alguna manera apoyar. O sea, así mismo yo con mi papá un día me levanté y dije, vamos. Entonces fui a donde mis jefes, les agradecí, les llevé una botella de vino, porque me abrieron las puertas no solo de su oficina, sino de sus casas, y les dije muchas gracias, pero mi papá me necesita. Fue como una premonición, fue 8 meses antes de que él partiera. Entonces todos los días... ¿Y ahí se abre la oficina usted propia en Cañares? Yo regreso, aún no estaba graduado, acabando mi tesis. Entonces acabo la tesis... ¿Se gradúa? Me gradúo, entonces le digo a mi papá, ¿qué hago? Pero su papá ya tenía la oficina antes. Antes, pero había cerrado. Fueron 2 años, de 2019 al 2021 que yo me gradué, 2 años, entonces la oficina cerró. Habían clientes, había todo, pero... en mí se generó esa duda también, ¿y ahora qué hago? Yo regresé por mi papá y dejé abandonado mi trabajo. ¿Por qué? Pero sin saber lo que iba a venir después. Entonces le apoyaba yo. 8 de la mañana nos levantábamos, le iba a dejar yo en la oficina de los concejales. Yo a veces me iba, pasábamos, estábamos ahí, y en la noche conversábamos. Oye, hay estos ordenanzas, sabes que hay este problema. Chicas, la administración está bien, pero necesitamos esto. En la pandemia incluso algunos proyectos de ordenanza hice conjuntamente con él.
revisando en otros municipios. O sea, no trabajó en ningún lado, sino directamente con su papá. Exacto, era como su mano derecha. Papá, exacto, como su mano derecha asesor. Teníamos una entrevista, la entrevista, por ejemplo, una vez le entrevistaron ustedes y yo era al lado ahí, bueno, viendo acá, la cámara, aquí está el mejor teléfono, yo compré unos estantes, póngale aquí el micrófono, que hay que siempre tener los audífonos, todo. Entonces, yo era como el asesor. Entonces, yo me gradué y digo, bueno, ¿qué hago? Entonces, mi papá siempre me apoyó y me dijo, o sea, estudia algo más, pues aquí, en otro lado. Entonces, un día revisando, digo, soy Wambra todavía, yo me gradué a los 23 años y pocos meses, entonces dije, soy relativamente Wambra para ser abogado, digo, y empezó a despertar en mí también algo cercano al periodismo. Algo relacionado. Entonces dije, me salió buscando las maestrías, yo buscando maestrías de Derecho, me salió una relacionada en comunicación y dije, papi, apóyeme. Digo, yo pago la mitad y usted la mitad. Entonces él me dice, trae para ver, revisemos. Entonces él me firmó la carta de recomendación en la Universidad de Quito. Entonces ingresé. Presenté mi currículum y pues mi currículum también ya habían visto que había dirigido de alguna manera alguna campaña, entonces me hicieron incluso un descuento en la matrícula. Entonces ahí empecé a estudiar comunicación política y con mención en procesos electorales y gobernanza. Entonces ya se acercaba también la finalización del periodo, papi tenía pensado renunciar para ceder la alternabilidad y pasó lo que pasó con él, falleció. Los planes míos también se fueron un poco medio desmoronando porque mi situación cambió. Claro. Entonces, ya mis hermanas con su hogar, mi hermano estudiando en Cuenca, yo decidí quedarme junto a mi mamá. Entonces, ahí abre la oficina. Ajá, o sea, ahí yo ¿Y cómo era el primer caso? El primer caso fue un caso derivado de mi papá. Fue un caso que te encuentras con la realidad, o sea, claro. Gracias a Dios en la UDA ellos nos dejaban llevar los casos. Ellos decían, o sea, ustedes ya están apuestos a ser abogados, tienen que saber cómo llevar un caso. Entonces, las consultas las dábamos nosotros, previa consulta a ellos, si en algún tema no sabíamos, y los casos, ellos pasaban las audiencias, pero nosotros teníamos que saber cómo es el caso, cómo está hecho, y pues poco que ir a decir. Más la experiencia con mis anteriores jefes, y algo que yo también destaco es que yo nunca le pedí ayuda a mi papá en Derecho. Más bien usted le ayudó a él. Una vez le pedí ayuda. Ahora me arrepiento porque claro. Digo, pude haberle exprimido más, pero decía yo tengo que solo, o sea, yo tengo que aprender por mí mismo. Entonces, de eso me arrepiento un poco, pero fue un primer caso, fue de una contravención de tránsito. Ir a pasar, era un mundo distinto, uno con su ternito, su primera audiencia, ir a pararse ahí y con el miedo. Entonces yo preguntaba a mi hermano, ¿qué claro, digo? Exacto, entonces, ¿qué digo? Entonces lo peor de todo fue que la primera audiencia fue al mes, creo, de fallecido mi papá. Entonces yo con los ánimos por el piso, con miedo, preguntándole a mi hermana. Por suerte me fue bien, gané la primera. Ahora... como en Cañar hay de todo, entonces hago un poco de todo. No me gusta ser todólogo. Y esa es la primera. Ajá. Y estamos hablando de que usted 23 años, actualmente 25, Ajá. 2 años más o menos ejerciendo directamente. Ajá, 2 años de ejercicio. ¿Cuál es el caso más jodido que ha tenido? El caso más jodido de una persona que utilizó y falsificó un documento público. Y involucró a su hermana en esa situación. Y los dos corrían el riesgo de irse a la cárcel de 5 a 7 años. Fue un caso que dañó a la familia interna del señor, entonces realmente era un caso complicado desde lo social, lo familiar y un caso también complicado en el tema legal, de defensa, porque Fiscalía tenía todas las pruebas. Entonces yo no sabía con quién acudir, era un caso pesado. Tenía miedo de irme con algún profe. Lo peor es que era un cliente de larga data de mi papá. Entonces, cobrarle tampoco una cantidad onerosa, porque siempre significa en procesos penales eso, me chocaba. Y hasta ahora, o sea, yo el problema que tengo es cobrar. Siempre yo tengo que, digo, los 60, los 40, los 50% de casos que tengo,
son onerosos, o sea, porque son o personas conocidas o personas a quienes estimo o me estiman y se me dificulta. Esa vez entonces recurrí a un tío, a mi hermano y a mi papá, que labora en la Troncal, que es abogado en libre ejercicio, entonces le consulté, dije, oiga, écheme la mano, logramos ese caso, llegar a un acuerdo, porque ganar iba a ser imposible. Entonces, lograr un acuerdo, logramos reparar y resarcir en algo el daño que la persona había hecho y lograr salvarle de la cárcel a él y al hermano. Entonces, ahí... ¿Qué casos no defendería Andrés Santa Cruz? Casos relacionados con los delitos sexuales a menores de edad y en general, mejor dicho, en general. Delitos sexuales. Delitos sexuales. Estar con el acusado. Pienso que son personas que voluntariamente se excluyen con su comportamiento de la sociedad y atacan a la sociedad. Y al momento que van a buscar el abogado y usted les dice, tengo apenas 25 años, no baja la confianza en la gente. No, eso sí baja full. ¿Por qué? Porque en Cañar hay gran competencia, grandes abogados de trayectoria y que tienen su edad. Entonces, yo veo que esa es la diferencia y el problema que ahora tenemos los abogados jóvenes, porque ya no somos de esa generación. O sea, por más que cobren menos y de pronto ejerzan una mejor defensa. Exacto, pero el problema es quizás un poco la estigmatización, la edad, y sobre todo que nosotros ya no seguimos a pie de la letra el código de vestimenta de los abogados. Y eso, y una parte, y hay otra parte. O sea, yo en parte preferiría un abogado contemporáneo, es decir, ni tan viejo ni un tan rango joven. De unos 35 a 45, por ejemplo. Porque los códigos, usted decía, el código de procesos, por ejemplo, se va actualizando cada rato. Entonces, ese sí es una desventaja, pero ¿cuál es la otra ventaja también? El plus de los panas, y que uno viene con otro tipo de ramas, o sea... el abogado anterior, exacto, es el civil, el que se dedica a pelear por el terreno. Nosotros quizás venimos con la mediación, nos resolvamos por acá, con el código de comercio que te dice, desde aquí puedo comprar una acción en Estados Unidos y te puedo cobrar tanto. Entonces, esa creo que es el plus de los abogados Pero jóvenes. si ha tenido ese tema usted de Sí, no, llegan a la oficina. Joven, exacto, llegan a la oficina, porque yo tengo la oficina en pleno parque, funcionaba una notaría. Entonces le ven a uno y uno que encima está con su oficina un poco más moderna, entonces sí le tienen, pero he encontrado en Cañar... Pero tiene clientes. Sí, tengo clientes. Agradecer también a profesionales de Cañar que confían en mí, que me llaman y dicen, hagamos esta defensa conjunta. También con ex profesores que realmente también mantengo una relación laboral, que también me han echado la mano y que yo también les pido ayuda. Les digo, hay casos que se salen de las manos o que uno se tiene ese miedo también por la experiencia. Entonces ellos le siguen guiando desde a pesar de que ya no existiría una obligación como tal de guiar en esa educación, pero por su buena voluntad siguen acolitando. Entonces eso es lo interesante. ¿Y ingresarían a política usted? Sí. No tendría problema en hacerlo. ¿Y por qué le gusta? Ajá, me gusta. Una persona está en la obligación de servir no solo a sus pares, sino a la sociedad en general. Y si se tiene la preparación, la capacidad, que aún me falta esas dos situaciones, se puede hacer las cosas en beneficio del pueblo. ¿Cómo se ha sentido? Muy bien, amena la entrevista. Bien, llegamos a la parte final con Andrés Santa Cruz, joven abogado, magíster en comunicación política y gobernanza por una universidad de Quito, y un joven, reitero esta palabra, joven abogado en Cañar, y también me dijo que estaba ejerciendo ya en Cuenca, empezando a dar sus primeros pasos en la ciudad de Cuenca. Denle chance a los jóvenes, denle chance también a nuevos rostros, no solo en el espacio público, sino también en lo privado. Ya la gente que tiene que dar un pasito al costado en varias situaciones, tienen que hacerlo y empezar a dar paso a sangre nueva, como Andrés. Andrés, muchísimas gracias por haber venido, gracias por su tiempo y por la entrevista. Le dejo sus palabras finales. Muchas gracias, Álvaro, a usted,
al medio Ecos de Cañar, que me ha permitido contar un poco sobre mi vida y quedar eternamente agradecidos por esta invitación, por permitirme también llegar a la ciudad de Azogues, la capital de la provincia, una ciudad espectacular que cada día veo también que va creciendo más y más. Y agradecer también a las personas que me han apoyado en estos cortos 25 años, y pienso que de aquí también se vienen nuevos retos, nuevos caminos en el sector público también, porque ya es hora también de tomar la batuta y personalmente de llevar a Cañar para mí al siglo XXI. Eso, Álvaro, gracias. Gracias, Andrés. Muchísimas gracias a todos. Que tengan una buena noche.